Nunca imaginé que a los 72 años estaría escondiéndome en mi propio cuarto, temblando de shock, sosteniendo el celular de mi hijo Javier que había olvidado en la mesa de la sala. El mensaje que leí me golpeó como un rayo. Tranquila, amor, yo meto a la vieja al asilo. Así tendremos la casa libre y también su dinero. Me senté en la orilla de la cama, sintiendo que el mundo se desplomaba a mi alrededor. Era una conversación entre Javier y Esperanza, mi nuera, planeando fríamente mi futuro como si fuera un mueble viejo que necesitaba ser descartado. 4 años después de la partida de mi querido esposo Manuel, había abierto mi casa y mi corazón para ellos, creyendo que estaba ayudando a mi familia. Javier llevaba meses sin conseguir un trabajo fijo y yo, sin dudar, ofrecí mi casa para que pudieran restablecerse. Qué tonta fui al pensar que la gratitud todavía existía en este mundo. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras recordaba todos los sacrificios que había hecho. Trabajé 40 años como maestra en la primaria Benito Juárez de Guadalajara. Eduqué a generaciones enteras. Crié a Javier prácticamente sola durante los últimos años de Manuel, cuando él estaba enfermo y no podía trabajar, siempre poniendo a la familia en primer lugar. Ahora descubría que mi propio hijo me veía únicamente como un obstáculo entre él y mis bienes. El ruido de la puerta de entrada me trajo de vuelta a la realidad. Estaban llegando, y yo necesitaría fingir que nada había pasado. Pero una cosa sabía con certeza. Algo dentro de mí había cambiado para siempre en ese momento, y ellos no tenían ni la menor idea de lo que se venía. Durante años, desde que Manuel falleció, me había acostumbrado a la rutina silenciosa de mi casa en la colonia Roma Norte. Una casa que habíamos comprado juntos después de décadas de ahorro, donde criamos a Javier, donde construimos nuestros sueños. Cada rincón guardaba recuerdos preciosos. La cocina donde Manuel me ayudaba a preparar los tamales en Navidad, la sala donde Javier daba sus primeros pasos, el jardincito trasero donde plantamos juntos las rosas que aún florecen cada primavera. Cuando Javier llegó con Esperanza y mi nieto Diego hace 8 meses, diciéndome que habían perdido su departamento en Polanco por problemas económicos, no dudé ni un segundo en abrirles las puertas. «Mamá, solo será por unos meses, hasta que me estabilice», había dicho con lágrimas en los ojos. «Te juro que en cuanto consiga trabajo nos vamos y te dejamos en paz». Qué irónico que hubiera usado exactamente esas palabras. «Te dejamos en paz». Los primeros días fueron difíciles para todos. La casa, que durante 4 años había sido mi refugio silencioso, de repente se llenó de voces, de televisión a todo volumen, de música que no entendía. Esperanza reorganizó toda mi cocina para que fuera más funcional. Diego ocupó el cuarto de huéspedes que yo había convertido en mi pequeño taller de costura, y Javier se instaló en la recámara principal, argumentando que necesitaba espacio para sus entrevistas de trabajo por videollamada. Al principio traté de adaptarme. Después de todo, eran mi familia, y una madre siempre encuentra la manera de hacer espacio para sus hijos. Dejé que Esperanza cambiara los muebles del lugar, que pusiera sus propias cortinas, que llenara la alacena con productos que yo nunca había comprado. Acepté que Diego pusiera su música reggaetón a volúmenes que me lastimaban los oídos. Me resigné a que Javier monopolizara la televisión de la sala con sus noticieros y programas deportivos que no me interesaban para nada. Pero lo que más me dolía era la forma en que me trataban. No como la dueña de la casa que los había recibido generosamente, sino como una invitada que estorbaba en su propio hogar. Esperanza me hablaba con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños. «Doña Carmen, mejor váyase a descansar. Yo me encargo de la cocina. Doña Carmen, no se preocupe por limpiar. Usted ya está muy grande para esas cosas. Doña Carmen, ¿no cree que ya es hora de que se tome sus pastillas?» Javier, por su parte, había desarrollado una costumbre aún más dolorosa. Me ignoraba completamente. Llegaba de sus supuestas entrevistas de trabajo, se servía la comida que yo había preparado, se sentaba frente a la televisión y actuaba como si yo fuera invisible. Cuando intentaba preguntarle sobre su día, me respondía con monosílabos. Cuando trataba de platicarle sobre las noticias del barrio o sobre algún recuerdo de su papá, me interrumpía diciendo que estaba muy cansado para conversaciones. Diego, mi nieto de 18 años, era quizás el que más me lastimaba con su indiferencia.
Ese muchachito que antes correteaba por mi casa durante las vacaciones, que me pedía que le contara cuentos antes de dormir, que me ayudaba a regar las plantas del jardín, ahora ni siquiera me dirigía la mirada cuando yo le hablaba. Vivía pegado a su teléfono, con audífonos puestos las 24 horas del día, respondiendo a mis intentos de conversación con gruñidos o gestos de fastidio. La situación económica también comenzó a preocuparme. Javier había prometido contribuir con los gastos de la casa tan pronto como encontrara trabajo, pero los meses pasaban y no solo no colaboraba con nada, sino que los gastos se habían triplicado. La cuenta de la luz se disparó por el uso constante del aire acondicionado en todas las recámaras. El gas se acababa cada semana por las duchas eternas de Esperanza y Diego. La despensa se vaciaba en días por los antojos constantes de mi nuera, que tenía gustos caros y específicos. Cuando traté de hablar del tema con delicadeza, Esperanza se molestó terriblemente. Doña Carmen, no es justo que nos cobre por vivir aquí cuando somos familia. Además, usted vive sola. Estos gastos los tendría de todas maneras. Javier apoyó completamente a su esposa. Mamá, no seas exagerada. Cuando yo era niño, tú nunca me cobraste por la comida o la luz. Era imposible hacerles entender que la situación era completamente diferente. Pero lo que realmente comenzó a quebrarme por dentro fueron los pequeños desprecios cotidianos. Esperanza había empezado a recibir a sus amigas en mi sala, hablando de mí como si yo no estuviera presente. Pobre doña Carmen, ya se está poniendo muy olvidadiza. Ayer puso sal en el café en lugar de azúcar. Oh, es que a esta edad ya no pueden vivir solas, necesitan supervisión constante. Sus amigas me miraban con esa lástima falsa que se reserva para los ancianos que estorban. Javier había desarrollado el hábito de contestar por mí cuando alguien me hacía preguntas directas. Si el carnicero de la esquina me preguntaba cómo estaba, Javier se adelantaba. Mi mamá está muy bien, pero ya sabe cómo son las personas mayores, a veces se confunden un poco. Si la vecina doña Luz me saludaba por las mañanas, Javier interrumpía. Disculpe a mi mamá, a veces no escucha bien. La gota que derramó el vaso llegó hace 2 semanas. Esperanza había organizado una reunión del comité de padres de familia de la escuela de Diego en mi sala, sin consultarme. Yo había planeado una tarde tranquila viendo mis telenovelas cuando de repente llegaron 8 señoras desconocidas invadiendo mi espacio. Cuando traté de retirarme a mi recámara para darles privacidad, Esperanza me detuvo. No, doña Carmen, quédese. Total, esta también es reunión familiar. Durante toda la junta, esas mujeres hablaron de mí en tercera persona, como si fuera sorda o tonta. ¿La señora no tiene otros hijos que puedan ayudar? ¿Ya pensaron en una cuidadora? Mi suegra también se está poniendo muy difícil, pero encontramos un asilo precioso en Coyoacán. Esperanza participaba activamente en la conversación. Es que es muy difícil cuidar a una persona mayor. Requiere mucha paciencia y dedicación. Javiera sentía gravemente, como si hablar de mi futuro fuera una carga pesadísima que estaba soportando heroicamente. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Por primera vez en meses, permití que mis lágrimas fluyeran libremente. Lloré por Manuel, quien nunca habría permitido que me trataran así. Lloré por la madre que había sido, siempre abnegada, siempre dispuesta a sacrificarse por el bienestar de su hijo. Lloré por la mujer fuerte e independiente que había sido durante décadas, y que ahora era tratada como una carga inútil. Pero fue esta mañana cuando todo cambió definitivamente. Javier se había levantado temprano para otra de sus entrevistas de trabajo, y en su prisa había olvidado su celular en la mesa del comedor. El aparato sonó varias veces mientras yo desayunaba sola, como había sido mi costumbre durante los últimos meses. Al principio intenté ignorarlo, pero los mensajes seguían llegando con esa insistencia que sugiere urgencia. Cuando vi que había más de 10 mensajes sin leer, decidí llevárselo a su recámara. Esperanza seguía dormida, nunca se levantaba antes de las 11, y Diego había salido muy temprano a la preparatoria. Mientras subía las escaleras con el teléfono en la mano, la pantalla se iluminó automáticamente mostrando la conversación más reciente. ¿Ya hablaste con el del asilo? Era el mensaje que encabezaba la lista. Mi corazón se detuvo. Con dedos temblorosos, abrí la conversación completa entre Javier y Esperanza de la noche anterior. Esperanza, ¿ya hablaste con el del asilo de Santa Fe que nos recomendó tu mamá? Javier, sí, fui a verlo ayer. Está perfecto.
Tiene jardines, enfermeras las 24 horas, actividades para mantenerla entretenida. Esperanza. ¿Y el precio? Javier. 12.500 pesos al mes. Con el dinero de su pensión y algo de los ahorros que debe tener, se paga solo. Esperanza. Perfecto. ¿Cuándo le decimos? Javier. Todavía no. Primero necesito que firme algunos papeles para tener acceso a sus cuentas. Por si acaso. Esperanza. ¿Crees que sospeche algo? Javier. Para nada. Está tan concentrada en complacernos que no se da cuenta de nada. Pobrecita. Esperanza. Tranquila, amor. Yo meto a la vieja al asilo. Así tendremos la casa libre y también su dinero. Javier. Te amo. Eres la mujer más inteligente que conozco. Leí los mensajes 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlos completamente. No era solo que quisieran deshacerse de mí. Habían estado planeando esto durante semanas, investigando opciones, calculando costos, organizando mi futuro sin incluirme en absolutamente ninguna decisión. Y lo peor de todo, hablaban de mis ahorros y mi dinero como si ya fuera suyo. Me senté en el primer escalón que encontré, sintiendo que las piernas no me respondían. 48 años de matrimonio, 72 años de vida, 4 décadas de trabajo honesto, y así era como terminaba mi historia, siendo descartada por mi propia sangre como un mueble viejo que ya no servía. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero no fue mi espíritu. Fue el último vestigio de la madre abnegada y condescendiente que había sido durante tantos años. Fue la ilusión de que el amor familiar era incondicional. Fue la creencia de que sacrificarse por los hijos garantizaba su gratitud y respeto. Pero también nació algo nuevo, una claridad fría y determinada que no había sentido jamás en mi vida, una certeza de que esta historia no iba a terminar como ellos la habían planeado, una convicción profunda de que Carmen López no iba a ser víctima de nadie, ni siquiera de su propio hijo. Bajé las escaleras con pasos firmes, dejé el celular exactamente donde Javier lo había olvidado, y me serví una segunda taza de café. Pero esta vez no era el café de la abuela resignada y complaciente. Era el café de una mujer que acababa de despertar después de meses de letargo emocional. Mientras bebía lentamente mi café, contemplé mi cocina con ojos completamente nuevos. Esta casa había sido comprada con mi trabajo y el de Manuel. Cada peso invertido en ella había salido de nuestras quincenas de maestros. Cada mejora, cada reparación, cada mueble había sido pagado con nuestro esfuerzo conjunto. Y ahora mi hijo y su esposa planeaban quedársela como si fuera su herencia natural. Recordé las palabras de mi madre, que en paz descanse. Carmen, mija, en esta vida uno enseña a la gente cómo lo traten. Si permites que te falten al respeto una vez, lo van a hacer siempre. Había tardado 72 años en entender completamente la sabiduría de esas palabras. El sonido de llaves en la cerradura me anunció el regreso de Javier. Entró silbando, claramente de buen humor, probablemente porque creía que su plan avanzaba sin contratiempos. Me miró apenas brevemente. «Buenos días, mamá. ¿Desayunaste?» «Buenos días, hijo. Sí, desayuné muy bien», respondí con la voz más normal que pude conseguir. «Perfecto. Oye, ¿no has visto mi celular? Creo que lo olvidé aquí. Está en la mesa del comedor donde lo dejaste». «Gracias, mamá». Se dirigió hacia allá sin más interés en conversar conmigo, como siempre. Pero esta vez, mientras lo veía alejarse, no sentí la tristeza habitual por su indiferencia. Sentí algo completamente diferente. Sentí el poder silencioso de quien conoce toda la verdad, mientras el enemigo cree que su secreto está seguro. Javier no tenía ni la menor idea de que su madre había visto detrás de la máscara. No sabía que sus planes habían sido descubiertos. No imaginaba que la pobrecita vieja que creía manipular fácilmente acababa de convertirse en su peor pesadilla. Terminé mi café con calma, lavé mi taza y subí a mi recámara. Tenía muchas cosas que planear, muchas decisiones que tomar, muchas sorpresas que preparar, pero por primera vez en meses me sentí completamente en control de mi propio destino. La guerra apenas comenzaba, pero Carmen López tenía 72 años de experiencia, una casa a su nombre, ahorros que nadie conocía completamente, y una determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Javier y Esperanza
Habían cometido el error de subestimar completamente a su oponente. Sonreí por primera vez en muchas semanas. Esto iba a ser muy interesante. Los días siguientes fueron una revelación dolorosa pero necesaria. Con la verdad ardiendo en mi pecho como una brasa silenciosa, comencé a observar cada gesto, cada palabra, cada mirada de Javier y Esperanza con una claridad que jamás había tenido. Era como si durante meses hubiera estado viendo mi propia vida a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado completamente. La primera señal llegó esa misma tarde, cuando Esperanza regresó de su sesión de manicure, pagada, por supuesto, con el dinero que yo le daba para los gastos urgentes de la casa. Me encontró preparando la comida en la cocina y me habló con esa voz dulce y preocupada que ahora reconocía como completamente falsa. «Doña Carmen, ¿se siente bien? La veo un poco distraída hoy». «Estoy perfectamente, Esperanza. Solo pensando en algunas cosas. Es que a veces las personas de su edad se ponen un poco melancólicas, sin razón aparente. Mi mamá dice que es normal, que es parte del proceso de envejecimiento». Ahí estaba de nuevo. Esa manera sutil de plantarme la idea de que mi edad era sinónimo de confusión mental. Antes, esas palabras me habrían hecho dudar de mí misma, me habrían llenado de inseguridad. Ahora las reconocía como lo que realmente eran, la preparación del terreno para justificar su plan. «Tu mamá debe saber mucho de esos temas», respondí con una sonrisa que esperaba pareciera inocente. «¿Ella también cuida personas mayores?» «Bueno, no exactamente, pero ha investigado mucho sobre el tema. Dice que hay lugares especializados muy buenos donde las personas mayores pueden tener mejor calidad de vida». «Qué interesante. ¿Y esos lugares son caros?» «Para nada, doña Carmen. De hecho, muchas veces salen más baratos que mantener una casa grande como esta. Además, las personas mayores necesitan compañía especializada, actividades adecuadas para su edad, cuidados médicos constantes». Cada palabra era una pieza más del rompecabezas que ya había comenzado a armar en mi mente. No era casualidad que Esperanza estuviera sembrando estas ideas justo ahora. Era parte de una campaña cuidadosamente orquestada para convencerme de que un asilo era la mejor opción para todos, principalmente para ellos. Esa noche, durante la cena, observé a mi familia con ojos completamente nuevos. Javier comía en silencio, revisando constantemente su celular con esa sonrisa satisfecha de quien cree que sus planes van viento en popa. Diego masticaba con audífonos puestos, completamente ajeno a cualquier conversación familiar. Esperanza charlaba animadamente sobre las telenovelas de la tarde, pero yo notaba cómo sus ojos me estudiaban constantemente, como si buscara señales de deterioro mental que pudiera reportar más tarde. «Diego, quítate los audífonos durante la cena», le pedí con voz firme. Mi nieto me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. «¿Por qué, abuela? No estoy molestando a nadie. Porque estamos cenando en familia y me gustaría platicar contigo». Esperanza se adelantó inmediatamente. «Doña Carmen, déjelo. Los jóvenes de ahora son así. No le gusta que lo presionen». «No lo estoy presionando. Le estoy pidiendo un mínimo de cortesía en mi mesa». Javier alzó la vista de su teléfono, claramente molesto por la interrupción. «Mamá, no hagas drama por tonterías. Diego está comiendo, ¿no? Eso es lo importante. Para mí no es una tontería que mi nieto no pueda desconectarse de su música ni siquiera durante la cena». «Ay, doña Carmen», suspiró Esperanza. «Es que usted no entiende cómo son los muchachos de ahora. Son diferentes a los de su época». Ahí estaba otra vez. Ese recordatorio constante de que yo pertenecía a otra época, de que mis opiniones estaban desactualizadas, de que mi perspectiva ya no tenía validez en el mundo moderno. Antes, esas palabras me habrían hecho sentir avergonzada, obsoleta. Ahora las veía como lo que realmente eran, una estrategia para deslegitimar mi autoridad en mi propia casa. «Tienes razón, Esperanza. Soy de otra época, una época en la que se respetaba a los mayores y se valoraba la convivencia familiar». Javier soltó una risita sarcástica. «Mamá, no dramatices. Nadie te está faltando al respeto». «Ah, ¿no? Entonces explícame por qué mi nieto no puede quitarse los audífonos cuando su abuela le habla». «Porque no es para tanto. Son cosas de generaciones diferentes». «Ya veo. ¿Y qué otras cosas son de generaciones diferentes, Javier?»
¿El hecho de que nadie me consulte antes de cambiar la decoración de mi casa? ¿El que Esperanza invite a sus amigas sin preguntarme? ¿El que ustedes tomen decisiones sobre mi vida como si yo fuera una niña pequeña? El silencio que siguió a mis palabras era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Javier y Esperanza intercambiaron una mirada rápida, esa mirada cómplice que ahora sabía que significaba: la vieja se está poniendo difícil. Carmen, dijo Javier usando mi nombre en lugar de mamá, otra táctica que había comenzado a usar últimamente. Nadie está tomando decisiones sobre tu vida. Solo estamos tratando de hacer la convivencia más fácil para todos. ¿Más fácil para todos o más fácil para ustedes? Esperanza se aclaró la garganta. Doña Carmen, creo que está malinterpretando las cosas. Nosotros la queremos mucho y solo queremos lo mejor para usted. ¿Y ustedes creen que saben mejor que yo qué es lo mejor para mí? Es que a veces las personas mayores no se dan cuenta de ciertas cosas, intervino Diego, quitándose por fin un audífono, pero con cara de fastidio total. Mi maestra de psicología dice que es normal que los abuelitos se pongan medio paranoides. La palabra paranoides cayó en mis oídos como una bofetada helada. Ahí estaba, pronunciada por mi propio nieto, la semilla de la duda sobre mi estabilidad mental. No era casualidad. Alguien le había puesto esa idea en la cabeza. ¿Paranoides? ¿Esa palabra la aprendiste en la escuela o te la enseñó alguien más? Diego se puso rojo como un tomate. Nadie me enseñó nada. Es que usted últimamente está muy, no sé, suspicaz. ¿Suspicaz por notar que ustedes hablan de mí como si no estuviera presente? ¿Suspicaz por darme cuenta de que toman decisiones sobre mi casa sin consultarme? Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya basta. Mamá, no sé qué mosco te picó hoy, pero estás exagerando todo. ¿Exagerando? Dime, Javier, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en una decisión importante sobre esta casa? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a la dueña de este lugar, en lugar de como a una huésped molesta? Esperanza intentó suavizar el ambiente. Doña Carmen, claro que la respetamos, es solo que a veces uno asume cosas porque somos familia. Exactamente, Esperanza. Ustedes asumen. Asumen que pueden usar mi casa como si fuera suya. Asumen que pueden tomar decisiones sin consultarme. Asumen que porque soy mayor ya no tengo voz ni voto en mi propia vida. Me levanté de la mesa, dejando mi plato a medias. Terminen de cenar tranquilos. Yo me voy a mi cuarto. Mientras subía las escaleras, escuché el murmullo de voces inquietas en el comedor. Sabía que estaban analizando cada una de mis palabras, preocupados porque su víctima sumisa estaba comenzando a mostrar signos de rebeldía. Lo que no sabían era que esto apenas era el comienzo. En mi recámara, me senté frente al pequeño escritorio donde solía corregir exámenes cuando era maestra y saqué el álbum de fotografías que guardaba en el cajón inferior. Las primeras páginas mostraban mi boda con Manuel en la parroquia de San José, hace 48 años. Qué joven me veía en esas fotos, qué esperanzada, qué llena de sueños sobre el futuro que construiríamos juntos. Pasé las páginas lentamente, reviviendo cada etapa de nuestras vidas. El día que compramos esta casa, un pequeño milagro después de años ahorrando cada peso. El nacimiento de Javier, el bebé más hermoso del mundo según mis ojos de madre primeriza. Sus primeros pasos en la sala de esta misma casa. Su primer día de escuela, cuando lloré más yo que él. Su graduación de la preparatoria, cuando Manuel y yo nos sentimos los padres más orgullosos del mundo. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Cuándo había comenzado Javier a verme como una carga en lugar de como la madre que había sacrificado todo por él? Recordé las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre de niño, las madrugadas que me levanté para prepararle el desayuno durante toda la secundaria, los años que trabajé doble turno para pagarle la universidad, los domingos que sacrifiqué para ayudarle con sus tareas cuando estaba estudiando la carrera. Y después llegó Esperanza. Al principio me había ilusionado tanto tener una nuera. Pensé que sería como tener la hija que nunca pude tener. Qué equivocada estaba. Desde el primer día, Esperanza había visto en mí a una competencia por el cariño de Javier y había trabajado sistemáticamente para alejarme de mi hijo. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes. Javier, ya no eres un niño para que tu mamá te esté consintiendo tanto.
Luego vinieron las sugerencias sobre las tradiciones familiares. ¿No crees que sería mejor hacer la cena de Navidad en un restaurante en lugar de que tu mamá se canse cocinando? Y finalmente, la campaña sutil pero constante para hacerme sentir que mis costumbres eran anticuadas, que mi presencia era innecesaria, que mi opinión no importaba. Manuel había sido mi escudo contra todo eso. Mi esposo tenía la habilidad de mantener a Esperanza a raya sin confrontaciones directas, pero con una firmeza que ella respetaba. Cuando él murió, me quedé completamente vulnerable a sus manipulaciones. Sin darme cuenta, había permitido que me fuera arrinconando poco a poco, hasta convertirme en una extraña en mi propia casa. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis recuerdos. ¿Puedo pasar? Era la voz de Javier, con un tono conciliador que no había escuchado en meses. Adelante. Entró con cara de niño regañado y se sentó en la orilla de mi cama. Mamá, vengo a disculparme. Creo que todos nos alteramos un poco durante la cena. ¿Todos nos alteramos? ¿O solo yo me alteré? Bueno, tal vez tú tuviste razón en algunas cosas. A veces no nos damos cuenta de que podemos ser un poco inconsiderados. Lo miré directamente a los ojos, buscando algún rastro de la sinceridad que solía caracterizar a mi hijo. ¿Inconsiderados en qué sentido, Javier? Pues, en no consultarte algunas decisiones sobre la casa, en dar por hecho que estás de acuerdo con todo. ¿Y qué vas a hacer para cambiar eso? Se removió incómodamente en la cama. Pues, tratar de incluirte más en las decisiones importantes. ¿Cómo cuáles? Como, no sé, si queremos cambiar algo de la decoración, o si vamos a tener visitas, o si están pensando en mudarme a un asilo. La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Javier se puso pálido como un papel y comenzó a tartamudear. ¿De dónde sacaste esa idea? Nadie ha hablado de ningún asilo. ¿Seguro? Por supuesto que estoy seguro. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? Su actuación era tan mala que daba pena. La sorpresa en su rostro era completamente fingida, pero la culpa que traté de esconder era real como una bofetada. Nadie me metió nada en la cabeza, Javier. Solo es una preocupación natural de las personas de mi edad. Bueno, pues puedes estar tranquila. Esperanza y yo jamás haríamos algo así. Esta es tu casa y tu lugar está aquí con nosotros. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Ya no estás molesta conmigo? No estoy molesta, hijo. Solo estoy reflexionando sobre muchas cosas. Me besó la frente con ese gesto que solía derretirme el corazón cuando era niño. Te amo, mamá. Sé que a veces no te lo demuestro como debería, pero eres lo más importante que tengo en este mundo. Cuando salió de mi cuarto, me quedé sentada en la misma posición durante varios minutos. Las palabras de amor de Javier habían sonado ensayadas, como si hubiera estado preparando ese discurso. Pero lo más revelador había sido su reacción cuando mencioné el asilo. El miedo en sus ojos había sido genuino, miedo de que hubiera descubierto su plan. Los siguientes días fueron una obra de teatro fascinante. Tanto Javier como Esperanza comenzaron a comportarse de manera exageradamente atenta conmigo. Me preguntaban constantemente si necesitaba algo. Me incluían en conversaciones triviales. Me pedían mi opinión sobre cosas sin importancia. Era como si hubieran recibido instrucciones de ser más cariñosos para evitar que sospechara de sus verdaderas intenciones. Esperanza, en particular, había desarrollado una nueva personalidad. De repente se interesaba por mi bienestar emocional. Doña Carmen, ¿cómo durmió anoche? ¿No se siente sola durante las tardes? ¿No le gustaría tener más compañía de personas de su edad? Cada pregunta aparentemente inocente era en realidad un sondeo para evaluar mi disposición a considerar alternativas de vivienda. Diego también había recibido instrucciones. Comenzó a buscarme para conversaciones forzadas sobre la escuela, sobre sus planes para el futuro, sobre recuerdos de cuando era pequeño, pero sus esfuerzos eran tan obvios y artificiales que daban risa. El muchacho que durante meses había sido incapaz de dirigirme más de 2 palabras seguidas, de repente quería pasar tiempo con su abuela. «Oye, abue, ¿te puedo hacer una pregunta?» «Por supuesto, Diego. Dime, ¿tú no te sientes sola viviendo en esta casa tan grande?» Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando durante días. La semilla plantada por sus padres para que yo misma llegara a la conclusión de que necesitaba un cambio de vivienda. «A veces sí me siento un poco sola», admití.
Pero desde que ustedes llegaron, la casa está llena de vida. Sí, pero ¿no sería más divertido estar con personas de tu edad? Mi amigo Roberto dice que su abuela está súper feliz en un lugar donde viven puros abuelitos. Juegan lotería, hacen manualidades, platican de sus cosas. ¿Y cómo se llama ese lugar donde está la abuela de Roberto? No sé, pero dice que es muy bonito. Tiene jardines y todo. Qué interesante. ¿Y Roberto va a visitar mucho a su abuela? Diego bajó la mirada, claramente incómodo. Pues, no tanto. Dice que está muy ocupado con la escuela. Ya veo. O sea que la abuela está muy feliz, pero su nieto no tiene tiempo para visitarla. No es que no tenga tiempo. Es que, bueno, los abuelitos ahí tienen sus propias actividades y no necesitan tanto que los visiten. Pobre Diego. Era obvio que estaba repitiendo un discurso que había memorizado, probablemente después de varias sesiones de coaching por parte de sus padres. La torpeza de sus argumentos era casi conmovedora. Entiendo. ¿Y tus papás qué opinan de esos lugares? Pues dicen que podrían ser una buena opción para cuando los abuelitos necesiten más cuidados especializados. ¿Cuidados especializados? ¿Cómo cuáles? No sé, cosas médicas, ejercicios para la memoria, ese tipo de cosas. Cada respuesta de Diego me confirmaba que sus padres habían estado trabajando en él para que me fuera preparando psicológicamente para la idea del asilo. La estrategia era inteligente. Usar a mi propio nieto como mensajero para hacerme creer que la idea venía de él, no de ellos. Diego, ¿tú crees que yo necesito cuidados especializados? No, abue. Tú estás muy bien. Solo digo que, bueno, cuando uno se hace más grande, ¿qué? Pues, a veces necesita más ayuda. ¿Y tú crees que yo necesito más ayuda de la que recibo aquí en mi casa? El pobre muchacho estaba sudando. Era obvio que no había esperado que le hiciera preguntas tan directas. No sé, abue. Solo platicaba. Está bien, mi nieto. Gracias por preocuparte por mí. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, bajé a la cocina por un vaso de agua y me encontré con una sorpresa. Javier y Esperanza estaban en la sala, susurrando con urgencia. Me escondí detrás de la puerta que conecta la cocina con el comedor y pude escuchar fragmentos de su conversación. No está funcionando. Se está poniendo más suspicaz cada día. Tal vez deberíamos acelerar el proceso. ¿Estás loca? Si la presionamos mucho, se va a dar cuenta de todo. Pero tampoco podemos esperar eternamente. Mi mamá dice que tu mamá no entiende la situación. Carmen no es como otras viejas. Es más lista de lo que pensábamos. Entonces, ¿qué sugieres? Necesitamos ser más sutiles, más pacientes, ganar su confianza completamente antes de hacer el movimiento final. Y mientras tanto, ¿qué? Esta casa está a su nombre. Si algo le pasa, no va a pasar nada. Solo necesitamos que firme algunos papeles para que yo tenga poder legal sobre sus decisiones médicas y financieras. ¿Y cómo vas a convencerla de eso? Le voy a decir que es por precaución, que en caso de que se enferme, yo pueda tomar decisiones rápidas sin complicaciones legales. ¿Crees que va a aceptar? Si lo planteamos bien, sí. La clave es hacerla sentir que es su idea, que es una decisión inteligente de su parte. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde la sala. No solo planeaban meterme en un asilo, querían que les diera poder legal sobre mi vida antes de hacerlo. Era mucho peor de lo que había imaginado. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido, pero el sueño no llegó en toda la noche. Me quedé despierta hasta el amanecer, planeando mi próximo movimiento. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía nada. Era hora de tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Javier sacó el tema como si fuera la cosa más natural del mundo. Mamá, estaba pensando en algo importante que deberíamos hacer. ¿Qué cosa, hijo? Deberíamos organizar mejor tus papeles legales, sacar poderes notariales, testamentos, ese tipo de cosas. ¿Para qué? Por precaución. Para que si algo te pasa, que no va a pasar, pero uno nunca sabe, yo pueda tomar decisiones rápidas sin complicaciones legales. ¿Qué tipo de decisiones? Pues médicas, principalmente. Si estuvieras en el hospital y no pudieras decidir sobre un tratamiento, yo tendría autoridad para hacerlo. Ya veo. ¿Y decisiones financieras también? Solo las necesarias para pagar cuentas médicas o cosas así.
nada más. Esperanza asintió vigorosamente. Es muy inteligente tener todo organizado de antemano, doña Carmen. Mi mamá hizo lo mismo con mi papá y nos evitó muchos problemas cuando él se enfermó. ¿Tu papá se enfermó? Sí, Alzheimer. Fue muy difícil porque al principio no teníamos los papeles en orden y no podíamos tomar decisiones por él. ¡Qué terrible! ¿Y ahora cómo está? Murió hace 2 años. Respondió con lágrimas en los ojos que parecían genuinas. Lo siento mucho, Esperanza. No sabía. Por eso entiendo la importancia de tener todo preparado. Uno nunca sabe qué puede pasar. La actuación era perfecta. Habían construido una historia conmovedora para convencerme de que firmar los poderes era una decisión inteligente y previsora de mi parte. Si no hubiera escuchado su conversación de la noche anterior, probablemente habría caído en su trampa. Tienes razón, Javier. Es importante tener todo en orden. Sus caras se iluminaron inmediatamente. ¿Quieres que vayamos al notario esta semana? Sí, me parece una excelente idea, pero antes quiero consultar con mi propio abogado. La sonrisa se le congeló en la cara. ¿Tu propio abogado? ¿Para qué? Yo puedo manejar todo esto. Lo sé, hijo, pero prefiero tener una segunda opinión. Es mucho dinero y muchas responsabilidades. Quiero estar completamente segura de lo que estoy firmando. Esperanza intervino rápidamente. Doña Carmen, los abogados son muy caros. ¿Para qué gastar dinero innecesariamente? No me preocupa el gasto. Prefiero estar segura. Javier y Esperanza intercambiaron esa mirada cómplice que ya conocía tan bien. Está bien, mamá, como tú quieras. ¿Conoces algún abogado bueno? Voy a investigar. Seguramente Luz, mi vecina, puede recomendarme a alguien. Lo que no les dije es que ya tenía perfectamente claro a quién iba a consultar. Y no era solo sobre poderes notariales. Carmen López estaba a punto de contraatacar. La decisión llegó con la claridad de un amanecer después de la tormenta más oscura. Era lunes por la mañana, cuando Javier salió temprano a otra de sus supuestas entrevistas de trabajo, que ahora sabía que eran reuniones para acelerar mi internamiento, y Esperanza se fue al mercado con Diego. Por primera vez en meses, tenía la casa completamente para mí. Me dirigí al teléfono de la sala y marqué el número que había estado guardando en mi mente durante días. Doña Luz, mi vecina de toda la vida, contestó al segundo timbrazo. Carmen, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás, querida? Luz, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Te acuerdas del abogado que te ayudó cuando tuviste problemas con la herencia de tu hermana? Claro, el licenciado Morales. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema legal? Digamos que quiero estar preparada para cualquier eventualidad. ¿Podrías darme su teléfono? Por supuesto. Pero Carmen, ¿estás bien? Te escuchas preocupada. Estoy perfectamente, Luz. Solo quiero poner mis asuntos en orden. Carmen López, nos conocemos desde hace 30 años. Sé cuando algo te preocupa. ¿Tu hijo está causando problemas? La pregunta me tomó por sorpresa. Luz siempre había sido muy perceptiva, pero no esperaba que hubiera notado las tensiones en mi casa. ¿Por qué preguntas eso? Porque he visto cómo han cambiado las cosas desde que llegó con su familia. Antes salías todas las tardes a regar tus plantas, platicábamos en el jardín, te veías tranquila. Ahora casi no sales, y cuando lo haces, pareces, no sé, como asustada. Sus palabras me emocionaron profundamente. Durante meses me había sentido invisible, como si nadie notara mi sufrimiento. Saber que al menos una persona se había dado cuenta de mi situación me dio fuerzas para continuar. Luz, tienes razón. Necesito tu ayuda. Dime qué puedo hacer. Primero, dame el teléfono del licenciado. Segundo, ¿podrías venir esta tarde como a las 4? Necesito que seas testigo de una conversación que voy a tener. Claro que sí. ¿Quieres contarme de qué se trata? Cuando vengas te explico todo. Por ahora solo necesito saber que cuento contigo. Siempre has podido contar conmigo, Carmen. Siempre. Después de colgar, marqué inmediatamente el número del licenciado Morales. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde a las 2. Era perfecto. Tendría tiempo de manejar los asuntos legales y regresar antes de que Luz llegara para la segunda parte de mi plan. Mientras me arreglaba para salir, me miré en el espejo del tocador que Manuel me había regalado en nuestro 10º aniversario. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la víctima asustada de hace una semana. Tenía los ojos más brillantes, la espalda más erguida, la mandíbula más firme.
Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para encontrarme conmigo misma otra vez. El despacho del licenciado Morales estaba en el centro de Guadalajara, en un edificio colonial restaurado que me recordaba a los tiempos cuando Manuel y yo íbamos al centro los sábados por la tarde. El abogado era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. Señora López, doña Luz me habló maravillas de usted. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Licenciado, necesito proteger mis bienes de mi propia familia. Si mi declaración lo sorprendió, no lo demostró. Simplemente asintió y sacó un cuaderno de notas. Cuénteme exactamente qué está pasando. Durante la siguiente hora, le relaté todo desde el principio. El mensaje en el celular de Javier, las conversaciones que había escuchado, los intentos de manipulación, la campaña para hacerme firmar poderes notariales. El licenciado tomaba notas constantemente, haciendo preguntas específicas que demostraban que entendía perfectamente la gravedad de la situación. Señora López, lo que me describe es un caso clásico de abuso financiero hacia personas mayores por parte de familiares. Desgraciadamente, es más común de lo que la gente piensa. ¿Qué opciones tengo? Varias. Primero, podemos redactar un testamento que especifique claramente el destino de sus bienes. Segundo, podemos establecer un fideicomiso que proteja su patrimonio. Tercero, podemos preparar poderes notariales muy específicos que le den a usted el control absoluto sobre quién puede tomar decisiones en su nombre y bajo qué circunstancias. ¿Y si ya firmé algo sin darme cuenta? Cualquier poder notarial puede revocarse en cualquier momento mientras usted esté en pleno uso de sus facultades mentales, que claramente está. ¿Cuánto tiempo necesita para preparar todo esto? Si es urgente, puedo tener los documentos listos para mañana, pero necesito que venga con 2 testigos que no sean familiares suyos. Perfecto. ¿Puedo traer a mi vecina y tal vez a otro vecino? Ideal. Una cosa más, señora López. ¿Ha considerado qué va a hacer con respecto a la situación inmediata en su casa? Tengo un plan. El licenciado sonrió. Me imagino que sí. Solo quiero asegurarme de que entienda que una vez que tome estas medidas legales, no hay vuelta atrás. Su familia se va a dar cuenta de que usted sabe todo. Licenciado, ya no hay vuelta atrás de todas maneras. Ellos tomaron esa decisión por mí. De regreso a casa, me detuve en el banco donde había manejado mis cuentas durante más de 20 años. Le expliqué la situación a la gerente, la señora Rodríguez, quien también me conocía desde hacía años. Doña Carmen, qué terrible situación. ¿Qué necesita que hagamos? Quiero abrir una cuenta nueva en una sucursal diferente y transferir la mayor parte de mis ahorros ahí. También quiero cambiar los beneficiarios de todas mis cuentas existentes. ¿Su hijo tiene acceso a alguna de sus cuentas actuales? No directamente, pero conoce todos mis números de cuenta porque ha estado ayudándome con algunos pagos. Entonces, definitivamente es buena idea hacer estos cambios. ¿Quiere que programemos las transferencias para mañana? Sí, por favor. Y señora Rodríguez, necesito que esto se mantenga completamente confidencial. Por supuesto, doña Carmen. Entiendo perfectamente. Llegué a casa a las 3:30. Javier aún no había regresado, pero Esperanza estaba en la cocina preparando la comida. Me saludó con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. Doña Carmen, ¿cómo le fue en sus diligencias? Muy bien, gracias. Esperanza, ¿podrías hacerme un favor? Mi vecina Luz va a venir como a las 4 para platicar conmigo. ¿Te molestaría darnos un poco de privacidad? Para nada. Puedo ir a recoger a Diego a la escuela y tal vez pasar al súper. Te lo agradezco mucho. A las 4 en punto, Luz tocó la puerta. La recibí con el abrazo más sincero que había dado en meses. Carmen, te ves diferente. Como más, no sé, más fuerte. Me siento más fuerte, Luz. Ven, siéntate. Tengo mucho que contarte. Le relaté toda la historia desde el principio. Luz escuchaba con una indignación creciente, interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de incredulidad. No puedo creerlo, su propio hijo. Carmen, esto es horrible. Lo sé, pero ya no soy una víctima, Luz. Tengo un plan. Dime qué necesitas que haga. Necesito que seas testigo cuando ellos regresen. Voy a confrontarlos directamente y necesito que alguien escuche todo. ¿Estás segura? Pueden ponerse muy agresivos. Estoy lista para eso. Ya no tengo miedo.
Esperanza regresó con Diego a las 5:30. Javier llegó poco después, de excelente humor, porque aparentemente su entrevista había ido muy bien. Lo que no sabía era que su buen humor estaba a punto de evaporarse completamente. Javier, Esperanza, ¿pueden sentarse un momento? Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. ¿Pasa algo malo, mamá? Siéntense, por favor. Se acomodaron en el sillón de la sala con esa actitud relajada de quienes creen que tienen todo bajo control. Diego estaba a punto de subirse a su cuarto cuando lo detuve. Diego, tú también quédate. Esto te incluye. Luz se sentó en la silla junto a la ventana, en una posición donde podía observar a toda la familia claramente. Javier, quiero que me expliques algo. Esta mañana me dijiste que habías ido a una entrevista de trabajo. ¿Puedes contarme exactamente dónde fue esa entrevista? Pues fue en una empresa de logística. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la empresa? Transportes Monterrey. ¿Y con quién hablaste? Con el gerente de recursos humanos. ¿Cómo se llama? Javier comenzó a ponerse nervioso. No recuerdo exactamente el nombre. ¿No recuerdas el nombre de la persona que te entrevistó para un trabajo? Estaba nervioso, mamá. A veces uno olvida los nombres cuando está bajo presión. Ya veo. ¿Y qué puesto te ofrecieron? Aún no me han ofrecido nada. Dijeron que me iban a llamar. Qué extraño, porque llamé a Transportes Monterrey hace una hora y me dijeron que no han tenido ninguna entrevista programada para hoy. El silencio que siguió era tan pesado que se podía sentir físicamente. Javier se puso pálido y comenzó a balbucear una explicación. Tal vez me confundí con el nombre de la empresa. O tal vez no fuiste a ninguna entrevista de trabajo. Esperanza intervino rápidamente. Doña Carmen, ¿por qué está interrogando a Javier como si fuera un criminal? Porque quiero entender exactamente qué han estado haciendo ustedes a mis espaldas durante estos meses. No entiendo de qué está hablando. ¿No? Entonces, déjame ser más específica. Saqué una hoja de papel de mi bolsa. Esta es la cotización del asilo de Santa Fe, el mismo asilo que tú visitaste la semana pasada, Javier. La cara de shock de ambos fue mejor que cualquier confesión. Diego se levantó inmediatamente. Yo no sabía nada de esto. Siéntate, Diego. Tú también participaste en esto. ¿Yo? ¿Cómo? Con tus preguntas sobre si me sentía sola, sobre los beneficios de vivir con personas de mi edad, sobre tu amigo Roberto, cuya abuela está tan feliz en un asilo. Pero eso fue porque ellos me dijeron que... «Diego, cállate», gritó Esperanza. «No, Esperanza. Deja que hable. Deja que Diego me cuente qué le dijeron que hiciera». Mi nieto estaba temblando. Me dijeron que te preguntara sobre esas cosas porque querían saber si tú estarías dispuesta a considerar otras opciones de vivienda. ¿Y por qué querían que yo considerara otras opciones? Porque Diego miró desesperadamente a sus padres, buscando una salida que no existía. Porque dijeron que sería mejor para ti, mejor para mí o mejor para ellos. Javier se levantó bruscamente. Ya basta. Sí, es cierto. Hemos estado considerando opciones porque creemos que necesitas más cuidados de los que podemos darte aquí. ¿Qué tipo de cuidados? Cuidados especializados, para personas de tu edad. ¿Y quién decidió que yo necesito esos cuidados? Nosotros, como tu familia, tenemos la responsabilidad de... Ustedes no tienen ninguna responsabilidad sobre mi vida. Mi voz resonó por toda la sala con una fuerza que no había usado en años. Yo soy una adulta competente que puede tomar sus propias decisiones. Esperanza trató de suavizar el tono. Doña Carmen, usted malinterpreta nuestras intenciones. Solo queríamos... Lo que querían era quedarse con mi casa y mi dinero mientras me encerraban en un asilo. La acusación salió de mi boca como una explosión. Leí sus mensajes, Javier. Sé exactamente lo que están planeando. El shock en sus caras se transformó inmediatamente en pánico. Javier comenzó a negar desesperadamente. No sé de qué mensajes hablas. ¿No? Tranquila, amor, yo meto a la vieja al asilo. Así tendremos la casa libre y también su dinero. ¿Te suena familiar? Esperanza se puso de pie como un resorte. Usted revisó nuestros teléfonos. Eso es una violación a nuestra privacidad. Ustedes violaron mi vida entera, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Me han estado manipulando, mintiendo, planeando mi futuro a mis espaldas como si fuera una niña tonta. Luz se aclaró la garganta desde su silla. Disculpen que intervenga, pero creo que es importante que sepan que todo lo que se ha dicho aquí ha sido escuchado por un testigo imparcial.
Javier la miró como si acabara de darse cuenta de su presencia. Esto es un asunto familiar. No tiene nada que ver con usted. Tiene que ver conmigo porque Carmen es mi amiga desde hace 30 años y no voy a permitir que abusen de ella. Nadie está abusando de nadie, gritó Esperanza. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. Explícame cómo es que internarme en un asilo contra mi voluntad es lo mejor para mí, porque usted necesita cuidados especializados. ¿Cuáles? Nombra uno. Un solo cuidado especializado que yo necesite y no pueda obtener viviendo en mi propia casa. Esperanza se quedó sin palabras. No podía nombrar ningún cuidado específico porque no lo sabía. Todo su argumento se basaba en mi edad, no en ninguna incapacidad real. Usted está malinterpretando todo, murmuró finalmente. No, Esperanza. Ustedes creyeron que podían manipularme porque soy mayor. Creyeron que podían tomarme el pelo porque vivo sola. Creyeron que podían robarme mi vida porque asumieron que era débil y estúpida. Javier intentó un último argumento desesperado. Mamá, esto se está saliendo de control. Podemos discutir todo esto en familia, sin necesidad de involucrar a extraños. ¿Extraños? Luz es más familia para mí que ustedes han demostrado ser. Ella se preocupa por mi bienestar real, no por quedarse con mis bienes. Nosotros también nos preocupamos por ti. ¡Mentira! Si se preocuparan por mí, me habrían consultado antes de planear mi vida. Me habrían preguntado qué quiero, qué necesito, cómo me siento. En lugar de eso, me trataron como un obstáculo que había que remover. Diego, que había estado callado durante toda la confrontación, finalmente habló con voz quebrada. Abuela, yo no quería lastimarte. Ellos me dijeron que era lo mejor para ti. Me acerqué a mi nieto y le tomé las manos. Diego, mijo, tú eres joven y tus padres te manipularon igual que a mí, pero ahora ya sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Yo no quiero que te vayas de tu casa. Gracias, mi nieto. Javier explotó. Diego, no te metas en cosas de adultos. Ya basta, Javier. Mi voz cortó el aire como un látigo. No vas a seguir manipulando a este muchacho. Soy su padre, y yo soy tu madre, pero eso no te dio derecho a traicionarme. Esperanza tomó a Diego del brazo. Vámonos. Esta conversación ya no es productiva. ¿A dónde se van? Pregunté con curiosidad genuina. A casa de mi mamá. Ahí podemos pensar con claridad. Perfecto, porque tengo una sorpresa para ustedes. Saqué de mi bolsa los documentos que había preparado con el licenciado Morales esa tarde. Esta es una notificación legal que les da 30 días para desalojar mi propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Luz se veía sorprendida por mi decisión tan drástica. ¿Nos estás corriendo? La voz de Javier era apenas un susurro. Los estoy liberando de la carga que represento. No era eso lo que querían. Esperanza comenzó a llorar, pero sus lágrimas me parecieron tan falsas como todo lo demás que había hecho durante meses. Doña Carmen, por favor reconsidere. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué, Esperanza? ¿Su plan de robarme la casa? ¿Su campaña para hacerme creer que estoy loca? ¿Sus mentiras constantes sobre el amor y la preocupación familiar? Nosotros la queremos. No, ustedes quieren mis bienes. Hay una diferencia muy grande. Javier se acercó a mí con lágrimas reales en los ojos. Mamá, soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Javier, tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste traicionarme en lugar de amarme. Pero, ¿a dónde vamos a ir? Esa es una excelente pregunta. Una que deberían haber considerado antes de planear enviarme a un asilo. Los dejé ahí parados, recogiendo los pedazos de su plan destruido, mientras Luz y yo subíamos a mi recámara. Por primera vez en meses, me sentía completamente libre. Carmen López había regresado, y esta vez había llegado para quedarse. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad que me llenó de una energía que no había sentido en años. Después de que Javier, Esperanza y Diego se fueron de mi casa con sus maletas y sus caras de derrota total, la tranquilidad regresó como una brisa fresca después de una tormenta asfixiante. Luz se quedó conmigo esa primera noche, insistiendo en que no debía estar sola después de una confrontación tan intensa. Preparamos té de manzanilla en la cocina, que por fin volvía a ser completamente mía, y conversamos hasta muy tarde sobre todo lo que había pasado.
Carmen, estoy tan orgullosa de ti, me decía Luz mientras revolvía su té. Durante meses te vi sufrir en silencio, y siempre quise decirte algo, pero no sabía cómo meterme en asuntos familiares. Me da mucha pena que hayas tenido que ver todo eso. Seguramente pensaste que me había vuelto una mujer muy débil. Para nada. Pensé que estabas pasando por algo difícil, pero nunca imaginé que fuera tan grave. La forma en que manejaste toda la situación hoy fue increíble. Nunca te había visto tan segura de ti misma. Es curioso, Luz. Durante meses me sentí como si estuviera perdiendo a la mujer que había sido toda mi vida, como si la edad me estuviera convirtiendo en alguien invisible e irrelevante. Ahora entiendo que no era la edad, era la manipulación. ¿Crees que van a regresar? No lo sé, pero si lo hacen, ya no será porque tengan poder sobre mí. Será porque realmente quieren tener una relación honesta, o no será nada. Al día siguiente, cumplí con mi cita en el banco para completar todas las transferencias de dinero. La señora Rodríguez me recibió con una sonrisa conspiratoria. Doña Carmen, ¿cómo se siente después de tomar todas estas decisiones? Me siento como si hubiera recuperado mi vida, señora Rodríguez. Me imagino. ¿Necesita que le explique algo más sobre las nuevas cuentas? Solo quiero estar segura de que nadie más tiene acceso a mis fondos. Completamente segura. Las nuevas cuentas están únicamente a su nombre, con contraseñas que solo usted conoce. Ni siquiera yo tengo acceso sin su autorización específica. Perfecto. Una pregunta más. Si alguien viene preguntando sobre mis cuentas anteriores, ¿qué les van a decir? Que por políticas de confidencialidad bancaria no podemos proporcionar ninguna información sobre los clientes sin autorización escrita de los mismos. Gracias. Eso me da mucha tranquilidad. Mientras regresaba a casa, me detuve en la florería de la esquina, la misma donde Manuel y yo comprábamos flores cada viernes durante 40 años de matrimonio. Doña Rosa, la dueña, me saludó con sorpresa. «Carmen, ¿cuánto tiempo sin verte por aquí?» «Hola, Rosa. Quiero comprar flores para mi casa. ¿Para alguna ocasión especial?» «Sí, para celebrar que volví a ser yo misma». Rosa me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Me ayudó a elegir un ramo hermoso de rosas amarillas, las favoritas de Manuel, y algunas flores de temporada para los jarrones de la sala. Cuando llegué a casa, el silencio me recibió como un abrazo cálido. No había televisión a todo volumen, no había música de reggaetón, no había voces discutiendo en la cocina. Solo el silencio dorado de mi propio espacio recuperado. Puse las flores en agua y me senté en mi sillón favorito, el mismo donde Manuel y yo solíamos ver las telenovelas de la tarde. Por primera vez en meses, encendí la televisión en el canal que yo quería ver, a volumen que me parecía cómodo, sin tener que consultar con nadie ni justificar mis preferencias. El teléfono sonó a las 3 de la tarde. Era Javier. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Hola, Javier, dime». «Estamos en casa de Esperanza. Su mamá nos está recibiendo temporalmente, pero necesitamos hablar sobre la situación». «¿Qué quieres hablar?» «Sobre el desalojo». «Mamá, 30 días no es tiempo suficiente para encontrar un lugar donde vivir». «Javier, ustedes llevaban meses planeando mudarme a un asilo. Seguramente en todo ese tiempo también consideraron dónde iban a vivir una vez que se liberaran de mi presencia». «No es así de simple». «Para mí sí es así de simple. Ustedes querían que yo desapareciera de sus vidas. Les estoy dando exactamente lo que pedían. Pero no esperábamos que fuera de esta manera». «¿De qué manera esperaban que fuera? ¿Que me fuera voluntariamente a un asilo para hacerles las cosas más fáciles?» Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, sé que cometimos errores». «¿Errores?» «Javier, ustedes planearon robarme la vida. Eso no es un error. Es una traición deliberada. Nunca fue nuestra intención lastimarte». «¿Cuál era su intención entonces?» Otro silencio. Esperé pacientemente, dándole tiempo para que formulara una respuesta honesta. «Pensamos que sería mejor para todos si tuvieras cuidados más especializados». «¿Y quién decidió que yo necesitaba esos cuidados?» «Nosotros, como familia, sin consultarme, sin incluirme en la decisión, sin siquiera preguntarme cómo me sentía». «Tienes razón. Debimos haberte consultado». «Javier, el problema no es solo que no me consultaron. El problema es que construyeron todo un plan para manipularme y hacerme creer que era mi idea». «Lo sé». «¿Lo sabes?
¿Entiendes realmente lo que eso significa? Durante meses me hicieron dudar de mi propia cordura. Me trataron como si fuera una carga. Me hicieron sentir invisible en mi propia casa. No era nuestra intención. Deja de decir eso. Sí era su intención. Cada comentario sobre mi edad, cada sugerencia sobre asilos, cada vez que hablaban de mí como si no estuviera presente, todo eso era completamente intencional. La voz de Javier se quebró un poco. ¿Qué tenemos que hacer para arreglar esto? Javier, hay cosas que no se pueden arreglar. Hay líneas que una vez que se cruzan no se pueden borrar. ¿Me estás diciendo que nunca me vas a perdonar? Te estoy diciendo que el perdón no significa regresar a como eran las cosas antes. Significa aceptar lo que pasó y decidir cómo seguir adelante. ¿Y cómo quieres seguir adelante? Primero, quiero que respetes los 30 días que te di. Segundo, quiero que entiendas que cualquier relación futura entre nosotros va a ser en mis términos, no en los tuyos. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres tener una relación conmigo, vas a tener que demostrar con acciones, no con palabras, que respetas mi autonomía y mi dignidad. ¿Y si no puedo demostrar eso en 30 días? Entonces tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Después de colgar, me quedé sentada reflexionando sobre la conversación. Había una parte de mí que quería creer que Javier podía cambiar, que esta experiencia le había enseñado algo importante sobre el respeto y la familia. Pero también había una parte más sabia que sabía que las personas rara vez cambian tan profundamente como sería necesario en este caso. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para mí, un lujo que había olvidado durante meses, recibí una llamada inesperada. Era Diego. Abuela, ¿puedo ir a verte? ¿Dónde estás? En la esquina de tu casa. Mis papás no saben que estoy aquí. Ven, mijo. Diego llegó a los pocos minutos, con cara de haber estado llorando. Lo recibí con un abrazo fuerte y lo llevé a la cocina. ¿Quieres cenar conmigo? No tengo hambre, abuela. ¿Qué pasa, Diego? Quiero disculparme contigo. Ya lo hiciste, mijo. No, no realmente. Quiero que sepas que yo sí sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal. Su confesión me sorprendió. ¿Lo sabías? Sí, desde el principio. Cuando mis papás me dijeron que te hiciera esas preguntas sobre los asilos y sobre sentirte sola, yo sabía que estaba mal, pero ellos me dijeron que era por tu propio bien. ¿Y tú les creíste? Al principio sí, pero después comencé a verte diferente, más triste, más callada, y me di cuenta de que no era por tu propio bien, era para que ellos pudieran hacer lo que querían. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de que mis papás se enojaran conmigo. ¿Y por qué? Porque no sabía cómo decírtelo sin lastimarte más. Me senté junto a él y le tomé las manos. Diego, tienes 18 años. Es normal que no supieras cómo manejar una situación tan complicada. Pero debí haber sido más valiente. Fuiste valiente cuando me defendiste durante la confrontación. ¿Crees que mis papás pueden cambiar? La pregunta me rompió el corazón porque venía de un lugar de esperanza pura e inocente. No lo sé, mijo. Espero que sí, por ti más que por mí. ¿Y si no cambian? Entonces tú tendrás que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Si quieres ser como ellos o si quieres ser mejor. Yo quiero ser mejor. Entonces serás mejor. Pero eso significa que a veces tendrás que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo cuáles? Como defender a las personas que aman, aunque eso signifique estar en desacuerdo con tu propia familia. Diego se quedó pensativo durante varios minutos. Abuela, ¿puedo seguir visitándote aunque mis papás no quieran? Mijo, siempre serás bienvenido en mi casa. Pero no quiero que eso cause problemas entre tú y tus papás. Ya hay problemas. Desde anoche están discutiendo constantemente. Mi mamá culpa a mi papá por haberlo planeado tan mal. Mi papá culpa a mi mamá por haber sido tan obvia. Los dos me culpan a mí por haberte defendido. ¿Te están castigando? No exactamente, pero están diferentes conmigo, como si no confiaran en mí. Lo siento mucho, Diego. No quería que tú sufrieras las consecuencias de sus decisiones. No es tu culpa, abuela. Ellos tomaron estas decisiones. Tú solo te defendiste. La madurez de mi nieto me sorprendió. En una semana había crecido más de lo que había crecido en meses. ¿Qué vas a hacer con respecto a la universidad? No sé. Mis papás dijeron que tal vez tengamos que mudarnos a otra ciudad, dependiendo de dónde consiga trabajo mi papá. ¿Y tú qué quieres hacer? Quiero quedarme aquí.
Quiero terminar la preparatoria en mi escuela y después estudiar en la Universidad de Guadalajara. ¿Has hablado de eso con ellos? Lo intenté, pero dijeron que la situación económica no nos permite ser selectivos. ¿Y si yo te ayudara? Diego alzó la cabeza bruscamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres quedarte en Guadalajara para terminar tus estudios, puedes vivir aquí conmigo. ¿En serio? Completamente en serio, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primera, tendrías que demostrar que estás realmente comprometido con tus estudios. Segunda, tendrías que contribuir con las labores de la casa. Tercera, tendrías que respetar mis reglas y mis horarios. Y cuarta, tendrías que ser completamente honesto conmigo, siempre. Acepto todas las condiciones. No contestes tan rápido. Piénsalo bien. Vivir conmigo significaría desafiar a tus papás. Significaría tomar una decisión muy madura para tu edad. Ya la pensé, abuela. Quiero quedarme. ¿Y si tus papás se oponen? Entonces tendré que demostrarles que ya soy lo suficientemente grande para tomar mis propias decisiones. Lo abracé fuertemente, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación por la decisión tan difícil que estaba tomando. Está bien, pero quiero que hables con ellos primero, que les expliques tu decisión y que les des la oportunidad de responder. ¿Y si dicen que no? Entonces evaluaremos la situación. Pero primero dales la oportunidad de hacer lo correcto. Diego se fue a las 9 de la noche, prometiendo que hablaría con sus papás esa misma noche y me llamaría al día siguiente para contarme cómo había ido la conversación. Me fui a dormir esa noche sintiéndome extrañamente esperanzada. Durante meses había perdido la fe en que la familia pudiera significar algo positivo. Pero la honestidad y la madurez de Diego me recordaron que todavía había bondad en el mundo, incluso en medio de las situaciones más dolorosas. A la mañana siguiente me desperté temprano y decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: caminar por el barrio. Me puse mi vestido azul favorito, el que Esperanza había criticado, diciendo que era demasiado juvenil para mi edad, y salí a disfrutar de la mañana fresca. Doña Elena, la señora de la tienda de la esquina, me saludó con sorpresa. «Carmen, te ves diferente, como más, no sé, más radiante». «Me siento diferente, Elena. ¿Ya se resolvieron los problemas familiares?» «¿Los problemas familiares?» «Sí, mujer. Todo el barrio sabía que estabas pasando por algo difícil con tu hijo y su esposa. Se notaba en tu cara». Me quedé sorprendida. ¿Todo el barrio lo sabía? Claro. Cuando una persona cambia tanto como cambiaste tú en estos meses, la gente se da cuenta. Antes siempre estabas sonriendo. Siempre tenías tiempo para platicar. Últimamente parecías, no sé, como asustada. No sabía que fuera tan obvio. Para los que te queremos, sí era obvio. Pero también sabíamos que cuando estuvieras lista, encontrarías la manera de resolver las cosas. Siempre has sido una mujer muy fuerte. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Durante meses me había sentido invisible, irrelevante. Saber que las personas que realmente me conocían habían notado mi sufrimiento y habían confiado en mi capacidad para superarlo, me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi lugar en el mundo. Gracias, Elena. No sabes lo importante que es escuchar eso. ¿Ya está todo resuelto entonces? Digamos que estoy en proceso de resolverlo. Pero sí, me siento mucho mejor. El teléfono estaba sonando cuando regresé a casa. Era Diego y su voz sonaba temblorosa. «Abuela, hablé con mis papás». «¿Cómo te fue?» «Mal, muy mal. Se enojaron muchísimo cuando les dije que quería quedarme contigo». «¿Qué te dijeron?» «Que estás manipulándome igual que dices que ellos te manipularon a ti. Que estás usando el dinero para comprar mi lealtad. Que estás tratando de separarme de mi familia». «¿Y tú qué les respondiste?» «Les dije que no era cierto. Que tú nunca me habías prometido dinero ni me habías presionado para nada. Que simplemente me ofreciste un lugar donde vivir si yo quería terminar mis estudios aquí». ¿Y cómo reaccionaron? Mi mamá empezó a llorar y dijo que yo la estaba abandonando. Mi papá dijo que si me quedaba contigo, no volviera a buscarlos nunca. «Diego, eso es muy duro. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Sí, abuela, pero tengo miedo». «Es normal tener miedo. Estás tomando una decisión muy grande para tu edad. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto?» «Creo que estás haciendo lo que te parece correcto a ti, y eso es lo más importante. ¿El cuarto de huéspedes sigue disponible?» «Sigue disponible.
¿Cuándo quieres mudarte? ¿Puedo ir esta tarde? Ya empaqué mis cosas. Por supuesto. Te voy a preparar el cuarto. Esa tarde, mientras Diego acomodaba sus pocas pertenencias en el cuarto que había sido mi taller de costura, reflexioné sobre los giros inesperados que había tomado mi vida. Una semana antes, era una mujer mayor siendo manipulada por su propia familia. Ahora era una mujer independiente que había recuperado su dignidad y que tenía la oportunidad de influir positivamente en la vida de su nieto. «Abuela», me dijo Diego mientras cenábamos juntos, «gracias por darme esta oportunidad. Gracias a ti por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. ¿Crees que mis papás van a cambiar de opinión? No lo sé, mijo. Pero si lo hacen, será porque realmente quieren tener una relación honesta contigo, no porque quieran controlarte. Y si no cambian de opinión, ¿crees que hice bien en quedarme? Diego, a veces en la vida hay que elegir entre ser cómodo y ser honesto. Tú elegiste ser honesto. Eso siempre es lo correcto. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir sintiendo que mi casa volvía a ser un hogar. No era el hogar que había imaginado cuando Manuel estaba vivo, pero era un hogar lleno de respeto, honestidad y cariño genuino. Carmen López había aprendido que la familia real no se define por la sangre, sino por el amor y el respeto mutuo. Y con esa lección, mi nueva vida comenzaba de verdad. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado por completo: la paz. La verdadera paz que viene de saber que estás exactamente donde necesitas estar, siendo exactamente quien eres, sin máscaras ni disculpas. Mi rutina matutina se ha convertido en un ritual sagrado. Me levanto a las 6. Preparo café en la cocina, que vuelve a oler a canela y vainilla, no a los perfumes artificiales que Esperanza compraba. Me siento en la mesa del comedor donde Manuel y yo desayunábamos durante 40 años y observo cómo el sol entra por la ventana que da al jardín, iluminando las rosas que he vuelto a cuidar con mis propias manos. Diego baja a las 7, siempre puntual, siempre con una sonrisa genuina que me recuerda que todavía existe la bondad en este mundo. Desayunamos juntos mientras él me cuenta sobre sus clases en la preparatoria, sobre sus planes para la universidad, sobre los libros que está leyendo. Es una conversación real, no el intercambio forzado y superficial que solía tener con Javier y Esperanza. Abuela, ¿sabes qué aprendí ayer en mi clase de filosofía? Dime, mijo, que la dignidad no es algo que otros te pueden dar o quitar. Es algo que ya tienes y que solo tú puedes decidir defender o entregar. Sus palabras me llegan directo al corazón. Este muchacho de 18 años entiende cosas que su padre, a los 45, nunca comprendió. ¿Y tú qué opinas de esa idea? Que explica perfectamente lo que pasó contigo. Mis papás pensaron que podían quitarte la dignidad, pero se equivocaron. Tú nunca la perdiste. Solo dejaste de defenderla por un tiempo. Eres muy sabio para tu edad, Diego. Aprendí de la mejor maestra. Los fines de semana son especialmente preciosos. Diego y yo hemos desarrollado nuestras propias tradiciones. Los sábados por la mañana vamos juntos al mercado de San Juan de Dios, donde he comenzado a conocer a los comerciantes otra vez, donde puedo elegir mis propias frutas y verduras sin que nadie me diga que estoy gastando demasiado o comprando cosas innecesarias. Los domingos, después de que Diego va a misa, una decisión completamente suya que respeto profundamente, yo me quedo en casa organizando las fotografías que había guardado durante meses para evitar las críticas de Esperanza sobre vivir en el pasado. Ahora entiendo que recordar no es vivir en el pasado, es honrar el camino que te trajo hasta donde estás. Luz viene a visitarme todas las tardes de miércoles. Nos sentamos en el jardín, tomamos té y platicamos sobre todo y nada. Ella me cuenta los chismes del barrio, yo le cuento sobre los progresos de Diego en la escuela. A veces simplemente nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Carmen, me dijo la semana pasada, ¿alguna vez te arrepientes de haber tomado las decisiones que tomaste? Jamás. Por primera vez en meses, siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de la vida que otros diseñaron para mí. ¿Y si Javier regresa pidiendo perdón? Si regresa con un perdón genuino y una comprensión real de lo que hizo, lo escucharé. Pero no voy a fingir que nada pasó solo para mantener la paz familiar. Javier me ha llamado 3 veces en estos 6 meses.
La primera vez, 2 semanas después de que se fueron, para decirme que habían encontrado un departamento pequeño en una zona popular y que estaban pasándola muy difícil económicamente. Esperaba, supongo, que yo me sintiera culpable y les ofreciera ayuda financiera. Cuando no lo hice, colgó molesto. La segunda llamada fue en diciembre, para invitarme a pasar la Navidad con ellos en su nuevo departamento. Para que conozcas dónde vivimos, dijo, como si yo tuviera alguna responsabilidad de validar sus nuevas circunstancias. Le agradecí la invitación y le expliqué que Diego y yo teníamos nuestros propios planes navideños. La tercera llamada fue hace un mes. Su voz sonaba diferente, más humilde, más quebrada. Me contó que Esperanza había regresado con su madre, porque la situación económica se había vuelto insostenible, y que él estaba viviendo solo, trabajando en una maquiladora para pagar el alquiler. Mamá, creo que cometí el error más grande de mi vida. ¿Cuál error, Javier? Haberte perdido a ti por seguir los planes de Esperanza. No me perdiste por seguir los planes de Esperanza. Me perdiste por no defenderme cuando más lo necesitaba. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? La manera de arreglar esto es que entiendas realmente lo que hiciste y que trabajes para convertirte en una persona diferente. No para recuperar mi casa o mi dinero, para recuperar tu propia dignidad. ¿Cómo hago eso? Javier, no puedo enseñarte a ser un buen hombre. Eso es algo que tienes que aprender tú solo. No hemos vuelto a hablar desde entonces, pero sé que está ahí, en algún lugar de la ciudad, lidiando con las consecuencias de sus decisiones. Una parte de mí, la parte que fue su madre durante 45 años, espera que aprenda y crezca de esta experiencia. Otra parte de mí, la parte que aprendió a protegerse, sabe que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Diego mantiene contacto ocasional con su padre. Me cuenta que Javier pregunta por mí en cada conversación, que dice que me extraña, que lamenta lo que pasó. Pero también me cuenta que su padre sigue culpando a Esperanza por haber sido la verdadera maquinadora de todo el plan, sin asumir completamente su propia responsabilidad en lo que pasó. ¿Tú qué opinas sobre eso, mijo? Que mi papá todavía no entiende que él eligió seguir esos planes. Nadie lo obligó. ¿Lo extrañas? Extraño al papá que pensé que era. No extraño al hombre que resultó ser. Ayer, mientras regaba las rosas del jardín, las mismas rosas que Manuel y yo plantamos juntos hace 20 años, me puse a pensar en todo lo que ha cambiado en mi vida. No solo lo obvio, el hecho de que vivo sola con mi nieto en lugar de estar internada en un asilo, sino las cosas más profundas. He aprendido que la soledad y estar sola son dos cosas completamente diferentes. Durante meses viví rodeada de familia, pero me sentía terriblemente sola. Ahora vivo con menos personas, pero me siento más acompañada que nunca. He aprendido que el amor verdadero respeta, no controla. Que la familia real se define por las acciones, no por la sangre. Que la dignidad es una decisión que tomas todos los días, no un regalo que esperas recibir de otros. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para cambiar el rumbo de tu vida, para elegir la paz sobre el caos y el respeto sobre la comodidad. Esta mañana, mientras preparaba el café, Diego bajó más temprano de lo usual. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mijo. ¿Eres feliz?» La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba sobre mi felicidad que tuve que pensar la respuesta. «Sí, Diego, soy feliz. No de la manera que esperaba ser feliz a los 72 años, pero soy genuinamente feliz. Me da mucho gusto escucharte decir eso. ¿Y tú? ¿Eres feliz aquí conmigo?» «Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Aquí puedo ser yo mismo sin tener que fingir o esconder lo que siento». Nos quedamos un momento en silencio, disfrutando del café y del sol de la mañana que entra por la ventana. «Abuela, ¿sabes cuál es mi parte favorita de vivir aquí contigo?» «Dime». «El silencio. No el silencio de la tristeza o del miedo, como el que había en casa cuando mis papás planeaban cosas a escondidas. El silencio de la paz. El silencio que viene cuando ya no tienes que defenderte de las personas que supuestamente te aman». Sus palabras fueron la confirmación perfecta de algo que he estado sintiendo, pero no había logrado expresar. Este silencio que ahora llena mi casa no es vacío. Está lleno de dignidad recuperada, de decisiones correctas, de amor genuino.
A veces el silencio más hermoso es el que eliges cuando decides dejar de justificarte ante quienes nunca te van a entender. A veces, la paz más profunda es la que encuentras cuando dejas de perseguir el amor de quienes nunca te van a valorar como mereces. Diego tiene razón. El mayor regalo de todo esto no fue recuperar mi casa o mi dinero. Fue recuperar el silencio que viene con la paz interior. El silencio que llega cuando finalmente decides que tu propia aprobación es más importante que la aprobación de cualquier otra persona. Y en este silencio, por primera vez en muchos años, me he vuelto a encontrar completamente conmigo misma. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.